Hola, buenos días. Soy Joaquín Boguñá y voy a presentaros la River Cava. Hello, I'm Joaquín Boguñá. I'm going to introduce you to la River Cava. Se trata de una composición que me publicó hace poco la Sociedad de Laúd Británica y que está dedicada al gran vihuelista Juan Carlos Rivera. It is a composition that was published recently by the Lute Society and a composition for lute or vihuela dedicated to the great vihuelist Juan Carlos Rivera. Hace unos pocos años Juan Carlos se retiró como intérprete. A few years ago, Juan Carlos retired as a performer. Actualmente se dedica a la fotografía. He is currently devoted to photography. Fruto de algunos comentarios que nosotros intercambiamos en una red social acerca de ello, me vino la idea de realizar una composición sobre el tema de la conversación que acabamos de tener. As a result of some comments that we exchanged on a social network about it, the idea came to me of making a composition about the topic of the conversation we had just held. Es decir, la necesidad de realizar actividades que nos hagan sentir bien, especialmente en el momento de nuestra jubilación, con la finalidad de mantener nuestra mente activa y nuestro cuerpo sano. That is, the need of doing activities that make us feel good, especially at the time of our retirement, in order to keep our mind active and our body healthy. Y así es como nació la River Cava. And that's how la River Cava came to be. En principio, yo pensé titular la obra Fantasía número algo. At first I thought I would entitle the work Fantasy number something. Aunque las fantasías y los ricercari del Renacimiento son formas musicales idénticas, la palabra italiana ricercare incluye la idea de mirar hacia algo. Y me gustaba porque yo quería un título que reflejara perfectamente la idea de buscar algo que nos haga sentir bien. Y a menudo nos conduce a la salud y a sentirnos felices. Even though the fantasies and the ricercari of the Renaissance are identical musical forms, the Italian word ricercare includes the idea of looking for something, and I liked this because I wanted a title that perfectly reflected the idea of looking for something that makes us feel good and often leads us to keep healthy and happy. A continuación vais a escuchar la River Cava. Just right now I'm going to play for all of you la River Cava.
Para la edición inglesa, la segunda edición inglesa, que ahora espero que ya he traducido no solo al castellano, sino que también he traducido de tablatura francesa, que es la que normalmente se utilizaba históricamente en Inglaterra y aún utilizan los de la Sociedad Británica, a tablatura italiana, ¿vale?, que es la tablatura histórica que se utilizaba en la península. Pues aparte de esta traducción, también con el prólogo traducido al castellano, he enviado estas obras a la Sociedad de la Vihuela y espero que en no demasiado tiempo se puedan publicar. In not so much time, I hope also these two works, La Ribercada and La Cascada, to be published by the Sociedad de la Vihuela here in Spain. For that objective, that what I have done is to make just a translation, not just from the French tablature into the Spanish or Italian tablature, which was the typical tablature that was used then in the 16th century in Spain, but also translated from English into Spanish, so that everyone can have it in both languages and in both tablatures. Esta pieza la compuse poco después, la acabé un poco más tarde, pero la idea me vino al cabo de nada de haber realizado La Ribercada. Y de la misma manera que La Ribercada tiene también un aire otoñal, un aire que ya sabéis que el otoño está relacionado pues con lo que es la edad avanzada, ¿verdad? Pues entonces esta composición también tiene algo de esto, también tiene algo de esa nostalgia. Y aparte, yo quería reflejar realmente, pretendía reflejar como una especie de un efluvio, pero realmente sí, puede representar una cascada de agua, pero como un entusiasmo y además como una nostalgia, una especie de mezcla, ¿no? Una mezcla de ambas ideas, y espero haberlo conseguido, que os guste, que es lo que voy a interpretar a continuación. And then I also, with this work, La Cascada, the waterfall in English, what I really intended was to reflect the idea of not just a cascade or waterfall, I mean a
natural one, but also to reflect the idea of giving out just your feelings, enthusiasm, happiness, something mixed with melancholy, just everything mixed up. And I hope that I really managed to create this idea just through the music, and I hope that you're going to like it very much. And that's what I'm going to perform right now for all of you. Bueno, pues nada más, ha sido un placer estar con vosotros y espero que nos volvamos a encontrar en una futura ocasión. It's been a pleasure to be with all of you, and I hope to meet you soon, somewhere, somehow, in the near future. Goodbye.